Bueno, alumnos, pues vamos a introducirnos un poquito para ir tomando noción de qué es lo que vamos a estar trabajando. Primero, vamos a ver algunos conceptos claves que nos van a funcionar en este curso de cálculo. Y es interesante decir que está relacionado con funciones nuevamente. ¿Qué es una función? Pues una representación de la relación que existe entre dos o más variables. ¿Y qué es una variable? Pues una variable es un dato que se colecta y pues como este cambia, entonces le llamamos variable. Tradicionalmente nosotros tenemos la variable independiente, que la representamos con la letra X, y es aquella que pues va a incorporar valores y pues estos pueden cambiar y no afectan ni contribuyen nada. Pero tenemos la variable dependiente, tradicionalmente representada con la letra Y o también con una función que depende del valor de X, ¿verdad? Podemos representarlas así. Y entonces, pues la variable dependiente, como su nombre lo dice, va a consistir en los valores que tome esta, pues esta cambiará. Y bueno, cuando una función tiene datos que no son variables, la llamamos función constante, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una representación. ¿Qué sucede con un automóvil que va con una velocidad constante a 100 kilómetros por hora? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si ponemos esta función con respecto a la variable del tiempo, es decir, su velocidad va a estar en función del tiempo. ¿Qué va a pasar a los 10 minutos que este carro corra si tiene una velocidad constante? ¿Cuánta velocidad va a alcanzar? Pues 100 kilómetros, ¿verdad? A los 10 minutos. Y a los 20 minutos, pues va a seguir teniendo 100 kilómetros. Y a la hora, pues va a seguir teniendo 100 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque se trata de una velocidad constante. Ahora, dijimos que el cálculo integral es determinar el área que se encuentra en toda esta función, ¿verdad? Y por ejemplo, si yo quisiera determinar el área en una hora, pues nada más tendría que limitarlo de 0 a 60 minutos o una hora, y entonces nosotros vamos a obtener el área que se encuentra bajo esta función, ¿sí? Toda esta área. Y bueno, lo que nosotros vamos a localizar es lo siguiente. Esto es algo muy simple. ¿Por qué? ¿Cómo tengo el área? ¿Qué se convierte esto? En un rectángulo. Y entonces, ¿qué tengo que multiplicar? La base por la altura, ¿cierto? En un rectángulo. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Bueno, que entonces yo lo que voy a obtener para este punto, pues voy a borrar un poquito esto para poder visualizar lo que le sigue. Muy bien, pues ya hemos borrado aquí esta zona y vamos a determinar esta área, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí base por altura, ¿verdad? Vamos a representar con la letra H por cuestiones de manejo con el apotema y demás. Entonces, el área del rectángulo está muy sencillo, entonces es base por altura. Pero aquí, ¿quién es su base o cuánto mide su base, el área? Pues el área, si nosotros queremos medir, mide una hora, ¿cierto? De 0 hasta una hora. ¿Cuánto mide? Pues una hora. Por su altura. ¿Cuál es la altura? Aquí está representado por la función de la variable t o por un valor único que no cambia porque es una función constante de 100 kilómetros por hora. Y entonces, sencillamente aquí, por el análisis dimensional, en esta ocasión se cancelan, pero no siempre se cancelan las unidades, ¿sí? Y entonces, pues nos queda, ¿cuánto es el área? Pues 100 kilómetros que se recorrieron, ¿sí? 100 kilómetros al cuadrado, es decir, hacia todos los lados, que se pudiera recorrer ¿en cuánto tiempo? En una hora. Y entonces, fíjate bien,
En esto va a consistir lo que vamos a estar trabajando. Estos valores pues son los X. Estos valores son las Y en un eje cartesiano, ¿cierto? Sin embargo, esta X está representando el tiempo y esta Y está representando la velocidad. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es la base o a quién está representando la base? La base está representada por los valores de la letra X. Y la altura está representado por los valores de la f de x o por la y. Acuérdate que también lo podemos llamar y. O en este caso, en específico, podríamos hablar que la base también está siendo representada por el tiempo y la altura de este rectángulo, pues por una f de t, función que depende del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí está. Estas son algunas formas de escribirlo y que nos van a estar ayudando para que posteriormente en los siguientes ejemplos pues puedas notar qué es lo que está pasando. Fíjate bien, para que yo obtenga el área tiene que ser base por altura. ¿Quién es mi base? Los valores del eje X. ¿Quién es la altura? Mis valores de eje Y o de la f de X. Nada más ten en cuenta esto que pues se puede representar así, así o también dimensionalmente de esta manera. Entonces, hasta aquí va la breve introducción. Espero que esto siente la base. ¿Para qué necesitamos calcular las áreas? Bueno, pues eso te lo explicaré en el siguiente video.